¿Qué tal, chicos de noveno grado? ¿Cómo han estado? Vamos a continuar en esta semana con las clases. La semana pasada habíamos visto la parte de áreas de sólidos geométricos y pues en esta clase en particular, la sección número 2 ya nos habla de volúmenes, pero sí nos aclara de qué tipo de sólidos geométricos vamos a ver volúmenes. En este caso vamos a empezar la clase de hoy viendo pirámides, la clase de mañana conos y la clase del día viernes con esferas. Con esa parte entonces vamos a terminar lo que es la unidad número 7 y con ello pues vamos a aproximarnos a hacer una evaluación final para que tú puedas vertirme a mí realmente cuál ha sido tu aprendizaje durante este tercer parcial. Bien, jóvenes, entonces nos vamos a remitir a lo que es una pirámide. Vamos a ver cómo se calcula el volumen de una pirámide. Entonces, básicamente el volumen de una pirámide es un tercio realmente del volumen de un prisma. Si ustedes ven acá, yo tengo acá un prisma, en este caso un prisma triangular. Pues evidentemente para poder calcular el área de cualquier prisma, de un cubo, de lo que tú quieras, realmente si tú dibujas dentro de ese prisma, pues una pirámide, resulta ser que la pirámide va a ser la tercera parte del volumen del prisma original que tú tienes acá. Por eso es que tú miras acá que el volumen de una pirámide es un tercio por el volumen del prisma. En pocas palabras entonces, para poder calcular el volumen de cualquier pirámide, la que tú quieras, va a ser un tercio multiplicado por el área de la base por la altura como tú lo puedes ver acá. Entonces va a ser, en este caso, si tú te fijas, este prisma que yo tengo aquí es de base triangular, pero no necesariamente, ¿de acuerdo? Podría ser una pirámide cuya base sea cuadrangular, hexagonal, lo que tú quieras. Cualquier figura puede ser la base de esa pirámide. Lo importante es determinar el área de esa base y pues determinar también el valor de su altura de tal manera que al multiplicar esos dos datos y multiplicarse en este caso por un tercio, pues estamos encontrando el volumen en este caso de la pirámide. Entonces nosotros vamos a hacer el ejemplo 7, el rombo número 7 de tu libro, donde nos pide lo siguiente. Encuentra el volumen de la pirámide cuadrangular de la derecha, es decir esta. La base tiene la forma de un cuadrado, por eso nos dice que la pirámide es cuadrangular, y la altura mide 6 centímetros. Pues entonces, siguiendo un poquito el esquema de la fórmula, porque la fórmula del volumen de cualquier pirámide es un tercio por el área de la base por la altura, pues lo primero que hacemos es calcular el área de la base. Como la base es un cuadrado, nosotros sabemos que para poder calcular el área de cualquier cuadrado es el lado elevado al cuadrado. Si tú te fijas en el esquema, yo aquí ya tengo que el lado de este cuadrado mide 4 centímetros, quiere decir que su área sería 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado, pues evidentemente me va a quedar como área 16 centímetros cuadrados. Las unidades son importantes porque aquí estamos hablando de centímetros, pero como es una unidad de superficie deben ir al cuadrado. Por tanto me quedan 16 centímetros al cuadrado. Ya hemos encontrado entonces algo muy importante. Ya tenemos el área de la base y pues ya sabemos el valor de la altura. En este caso es 6 centímetros, por tanto ya podríamos calcular el volumen. Recordando que el volumen entonces de cualquier pirámide es un tercio por el área de la base por la altura, escribo la fórmula. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir el área de la base, que lo tenemos aquí, por el valor de la altura, que en este caso es el valor de 6 centímetros. Entonces me quedaría, volumen es igual a un tercio por 16 por 6. Y cuando tú efectúas esta multiplicación que tenemos acá en tu calculadora, pues eso nos da el valor de 32 centímetros cúbicos. Y fíjate que las unidades ahora son cúbicas porque estamos hablando de volumen. Y el volumen está dado en unidades cúbicas. Como estamos hablando de centímetro cuadrado por el centímetro que estoy multiplicando de la altura, pues me quedaría centímetro cúbico. Por tanto, al efectuar un tercio por 16 por 6, eso es igual a 32 centímetros cúbicos y con ello entonces hemos encontrado el volumen en este caso de esta pirámide en particular. ¿Cuál es la base de esta pirámide? Es una base cuadrangular, es decir, es un cuadrado. Vamos a resolver otro ejemplo más que aparece en tu libro. Nos dice, encuentra el volumen de los siguientes sólidos, pero en este caso el sólido que vamos a analizar es uno que te dejé en la tarea de la clase pasada, donde calculábamos el área total de esta pirámide. Sin embargo, lo que vamos a hacer aquí es calcular pues el volumen de esta pirámide. Si tú te fijas, lo que yo tengo como base de esta pirámide es un polígono y ese polígono es un octágono en este caso. Entonces,
Si tú recuerdas cómo calcular el área de cualquier polígono, el área se calculaba como el perímetro por el valor del apotema dividido entre 2. Eso nosotros ya lo vimos al inicio del tercer parcial. Pues ese conocimiento previo que tenemos debemos de volverlo a aplicar para poder desarrollar o poder encontrar el volumen de esta pirámide. Si nos dan como dato, fíjate bien, si nos dan como dato que cada uno de los lados de la base de esta pirámide, pues nos está diciendo que son 4 centímetros, es decir, este lado de aquí mide 4, este otro lado mide 4 y así sucesivamente, ¿no? Como es un polígono regular la base, y en este caso es un octágono, pues cada uno de los lados de ese octágono mide 4, ¿ok? Entonces lo primero que debemos de hacer, evidentemente, para poder calcular el área, debemos de determinar el perímetro de ese octágono. Recuerda que el perímetro se calcula como el número de lados por lo que mide cada lado de ese polígono en particular. Entonces, primer paso sería entonces calcular el perímetro. Perímetro es el número de lados por lo que mide cada lado, que es L. En este caso serían, como son 8 lados que yo tengo aquí, 8 por el valor de 4 centímetros que mide cada lado, pues me quedaría un total de perímetro de 32 centímetros. Ya tengo entonces el valor del perímetro. Ahora, sabiendo el perímetro, y si tú te fijas por acá, voy a borrar estos 4. Si tú te fijas por acá, aquí me están dando el valor del apotema. Recuerda que el apotema es la distancia que es perpendicular desde el centro del polígono hacia uno de los lados de dicho polígono, llegando hasta su punto medio. Por tanto, aquí me están dando el valor del apotema. Entonces, sabiendo el perímetro y el apotema, yo puedo calcular su área, el área de la base en este caso. Entonces, el área de la base, como es un polígono, me queda perímetro por apotema entre 2. En este caso sería, el área de la base es igual a 32 por 4.8 sobre 2. Al efectuar esto en tu calculadora, 32 por 4.8, le das igual y lo divides entre 2, pues el resultado del área de la base es igual a 76.8 centímetros. En este caso serían centímetros cuadrados. Vamos a corregir por acá en la presentación, porque estamos hablando de áreas. Aquí sería entonces centímetros cuadrados nuestra área de esa base que tenemos por ahí. Una vez sabiendo esa parte, entonces ahora sí ya procedemos a calcular el volumen, porque el volumen es 1/3 del área de la base por la altura. Ya sabemos la altura de toda esta pirámide, que es 12 centímetros. Por tanto me quedaría 1/3 por 76.8 por 12. Al encontrar entonces su volumen, al efectuar todo esto en la calculadora, 1/3 por 76.8 por 12, nos da un resultado de 307.2 centímetros cúbicos, que es el volumen de esta pirámide. Entonces, ¿cuál es el chiste de encontrar el volumen de una pirámide? Evidentemente es encontrar el área de la base. Muy bien, sabiendo el área de la base, dependiendo de la forma que tenga el área de la base, pues así calculo su área, ¿no? Sabiendo el área de la base, entonces lo multiplicamos por la altura y pues lo multiplicamos también por 1/3 o lo dividimos entre 3, si tú lo quieres verlo así, y pues encontramos su volumen. Para terminar este video, entonces, jóvenes, ustedes me harían encontrarme el volumen de esta pirámide que estoy dejando por acá, teniendo en cuenta que la base que yo tengo acá es un hexágono. Y recuerda, fíjate bien, en uno de los videos anteriores, cuando miramos el tema de polígonos, te decía yo que recuerda que se me forman triángulos, ¿ok? Y aquí hay que tener un detalle. Aquí se me forma un triángulo, ¿cierto? Cada lado del hexágono mide 6, pero su apotema hay que calcularlo, ¿ok? Yo no conozco el valor del apotema en este ejercicio, entonces te quedaría ahí formando un triángulo rectángulo de esta forma. Recordándote que solamente cuando es un hexágono, las distancias que hay desde el centro, o las bisectrices mejor dicho, de los ángulos interiores que convergen en un punto que se llama centro de ese polígono, pues esas bisectrices también tienen la misma distancia que el valor de los lados de ese polígono, es decir, que esto mide 6 también, aquí mediría 6 y aquí mediría 3. Por tanto, se me forma un triángulo rectángulo donde debo de calcular su apotema, ¿no? Ustedes calcularían el apotema con Pitágoras, en este caso apotema al cuadrado sería igual, en este caso, a 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. De esta forma, entonces, sacándole la raíz cuadrada al final, calcularían su apotema para poder determinar ustedes el área de esta base, de esta pirámide, que es una pirámide hexagonal, y pues ya sabiendo el valor de la altura pueden encontrar su volumen. Pero te recuerdo aún así que si tienes dudas o dificultades con esta pequeña tarea que te estoy dejando, me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto te vamos a ayudar a resolver cualquier inquietud. Nos vamos a ver entonces hasta la siguiente clase. Cuídense y que estén bien.